Buenos días a todos, soy Miguel Don Gil. ¿Qué pasa con el Opus Dei y el Papa Francisco? Esta es una pregunta que se hacen muchas personas. Llevamos semanas analizando los diversos cambios en la realidad del Opus Dei dentro de la Iglesia Católica y también no solo a nivel internacional sino a nivel, vamos a decir, regional en el caso de España con respecto al santuario de Torre Ciudad, y hemos visto cómo todos estos cambios han sorprendido a la opinión pública. Esta pregunta es interesante lanzarla al aire porque todavía hay gente sorprendida con respecto a los grandes cambios que se han ido introduciendo a lo largo del último año en lo que respecta a la configuración del Opus Dei como parte integrante, organización integrante de la Iglesia Católica. En el día de hoy, para analizar y responder en parte a esta pregunta, quiero traer el análisis que hace un escritor estadounidense que es miembro del Opus Dei, que se llama Austin Ruse. En el diario Crisis Magazine publicó un artículo que me parece interesante que lo leamos y lo comentemos. Vamos a ello. Pase lo que pase con el Vaticano, afirma Austin Ruse, seguiré perteneciendo al Opus Dei. Esto no debe verse como un desafío o una falta de respeto al Papa Francisco, ni siquiera a sus consejeros canónicos. Que Dios los bendiga abundantemente a todos y cada uno. Esta declaración es simplemente la realidad de mis promesas bautismales. El Opus Dei es, atención, a la vez complicado y bastante simple. Es complicado en cómo encaja como institución en la Iglesia y es sencillo en lo que llama a hacer a sus fieles. Primero, la complicación. El Opus Dei era a la vez algo nuevo y algo bastante nuevo, dice el escritor Austin Ruse. Algo nuevo y algo bastante nuevo. Era el Opus Dei en el momento de su fundación. Sigue. Era algo bastante nuevo en el sentido de que la Iglesia parecía haber olvidado la vocación laica. El auge de las órdenes religiosas a lo largo de la Edad Media implicaba para muchos que los frailes, monjes y monjas eran los atletas espirituales y que podíamos alcanzar la santidad en la medida en que nos uniéramos a ellos. Sin duda, continúa, esta visión no era universal, pero era lo suficientemente amplia y profunda como para que la llamada universal a la santidad en 1928 pareciera nueva. De hecho, era antigua, pero quizás un poco olvidada. Y continúa. Lo nuevo era la idea de que hombres y mujeres, célibes y casados, laicos y ordenados, pudieran tener una única vocación dentro de la misma institución. Eso era nuevo. Y, ciertamente, a muchos les parecía una idea mala, incluso amenazadora. ¿Cómo era posible que un laico tuviera la misma vocación única que un sacerdote? ¿Y qué relación tendría esa institución con la Iglesia? Se pregunta el escritor Austin. Y así, continúa, como lo nuevo y lo bastante nuevo, San José María buscó un hogar en la Iglesia. ¿Dónde podía encajar en Roma? No fue un camino fácil y ahora parece incómodo. En su estructura organizativa esencial, el Opus Dei debe ser unitario e interdiocesano. No parecía encajar. El camino avanzaba por, en palabras de San José María, el camino menos inadecuado. Y ahora Austin va a ir jalonando y explicando las diferentes fases en el proceso de adaptación del Opus Dei dentro de las fórmulas que permitía el derecho canónico, adaptándose a la que mejor se articulase para el desarrollo de sus fines y de su característica particular dentro de la Iglesia Universal. Continúa.
Primero se creó una Pía Unión diocesana en 1941. Las Pías Uniones se crearon para realizar cualquier obra de piedad o caridad. Esto permitió al Opus Dei, que entonces no tenía más de 50 miembros, presentarse ante los obispos como una institución de la Iglesia. Poco después, cuando el Opus Dei llegó a tener 1000 miembros, quedó claro que necesitaba sacerdotes propios, ordenados dentro de sus filas. El obispo de Madrid permitió la creación de una sociedad de vida común sin votos que se convirtió en la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Los miembros de la Sociedad Sacerdotal eran miembros del Opus Dei al igual que los fieles laicos. Pero este arreglo no era adecuado porque parecía que los fieles laicos eran secundarios respecto a los ordenados. La búsqueda de un hogar canónico continuó. Luego, prosigue Austin, vino una morada temporal llamada Instituto Secular. Había conversaciones en aquellos días sobre lo que entonces se llamaban nuevas formas de vida cristiana. Esto llevó a una constitución apostólica que permitió lo que se conoció como institutos seculares. El beneficio para el Opus Dei fue que quedó claro que el nuevo instituto aprobado por la Santa Sede era el Opus Dei en su totalidad, y no la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz con una asociación de laicos añadida. Se aprueba al Opus Dei como entidad en la que tanto los miembros laicos como los miembros ordenados están en igualdad de condiciones y en unidad. No son dos entidades que están adscritas, no, en unidad. Continúa. El problema era que los institutos seculares se conectaban con el Vaticano en la Sagrada Congregación para los religiosos. Los votos religiosos nunca han formado parte del Opus Dei. La búsqueda continuó. En 1960, San José María envió una carta al secretario de Estado del Vaticano pidiéndole que considerase proponer a Juan XXIII la revisión del estatus jurídico del Opus Dei. La propuesta pedía específicamente que el Opus Dei se vinculase a la Iglesia a través de la Congregación para los Obispos. Y entonces llegó el Concilio Vaticano II, que creó las prelaturas personales. Las prelaturas personales son instituciones de la Iglesia que permiten incardinar a los sacerdotes con su prelado para una misión pastoral específica, en lugar de incardinarlos en una diócesis territorial o en una orden religiosa. La idea de una prelatura personal fue propuesta en el Concilio Vaticano II y posteriormente codificada en el derecho canónico. En 1982, el Papa San Juan Pablo II instituyó la primera y única prelatura personal, el Opus Dei. Y continúa en su reflexión Austin. Ahora parece que el antiguo espantajo de que sacerdotes y laicos tengan la misma vocación ha surgido en las conversaciones vaticanas sobre lo que es propio y lo que no lo es de una prelatura personal. El año pasado el Santo Padre desvinculó al Opus Dei de la Congregación para los Obispos y lo vinculó al dicasterio para el clero. Se está refiriendo el escritor al motu proprio ad charisma tuendum. El reciente documento de Roma parece decir que los laicos no pueden ser miembros de una prelatura personal, solo colaboradores, mientras que la pertenencia está reservada únicamente a los ordenados. Esto significaría, atención, que los fieles laicos del Opus Dei no tendrían la misma vocación y dedicación que los sacerdotes miembros. Se han escrito libros enteros sobre el estatus canónico del Opus Dei. Incluso, dice Austin, mi pequeño resumen muestra lo complicado que ha sido para el Opus Dei encontrar un hogar en la Iglesia. Y ahora la parte sencilla. He dicho que seguiría perteneciendo al Opus Dei, pasará lo que pasará. Lo que eso significa es que estoy llamado a vivir continuamente en la presencia de Dios, a ser un contemplativo en medio del mundo, a santificar mi trabajo y mi vida familiar, a santificar a otros a través de mi trabajo y a hacer apostolado. Esta es la vocación del Opus Dei. Esto que dice este escritor, que es del Opus Dei,
estadounidense, yo creo que es la línea que siguen todos los miembros del Opus Dei. Pase lo que pase, por muchos cambios que haya, siempre seguirá perteneciendo al Opus Dei, desarrollando su carisma. Y continúa. No es que el estatus canónico del Opus Dei no sea importante, lo es. Pero a lo largo de la historia del Opus Dei, desde 1928 hasta hoy, no importa cuál haya sido nuestro hogar en la Iglesia, esta ha sido la misma vocación idéntica de todos los miembros por designio divino, laicos y ordenados, célibes y casados, y no importa dónde acabemos dentro de la Iglesia, esto es lo que seguiremos haciendo. El Opus Dei fue inspirado por el Espíritu Santo y, como San José María aseguró desde el principio, Dios le reveló que durará hasta el final de los tiempos. San José María rezó una aspiración. Dulcísimo corazón de María, prepara un camino seguro. Rezaba para que el Opus Dei encontrara su propio hogar en la Iglesia. Nuestra oración continúa. Vemos que este repaso histórico por las diferentes tipos organizativos que ha ido ocupando el Opus Dei desde 1928 hasta la actualidad, han ido variando por sus propias peculiaridades y por su propia misión especial. No se adaptaba bien a ninguna de esas formas y ha ido evolucionando para adaptarse a la que esté mejor dentro de que la entidad en sí misma sea peculiar. Finalmente manifiesta esa opinión de que pase lo que pase, los cambios ya los ha visto el Opus Dei constantemente, pues el Opus Dei, sus miembros van a seguir con su misión sin importar el estatus jurídico que tenga el Opus Dei. Es interesante para explicar y entender de forma cronológica su evolución y entender un poco qué es lo que ha ido pasando con el Opus Dei y entender también por qué se han ido produciendo esos cambios. Ahora desde la Santa Sede se quiere apostar sobre todo por la visión carismática del Opus Dei más que por la visión jerárquica, y se está adaptando en la línea que se ha comentado en este y anteriores vídeos. Todo parece que no ha acabado aquí, seguirá la evolución del Opus Dei como institución dentro de la Iglesia y el actual Papa Francisco y los futuros papas irán organizando la institución como consideren oportuno para adaptarla a los retos de la Iglesia. Me gustará saber vuestra opinión, qué os ha parecido este análisis que he presentado de este artículo, si estáis a favor o en contra o si tenéis algo que añadir al respecto. Estaré encantado, como siempre, de leeros y os responderé con mucho cariño. Sin más, me despido de todos vosotros con un abrazo.